Un informe del Instituto de Economía de la UADE pone el foco en este tema y pone también dudas, ¿no? A ver si esto de que los fines de semana largos favorecen a la economía es mito o es realidad. En principio dice que los 5 fines de semana largos de este año, de lo que va de 2024, representaron un costo en términos de PBI cercano a los 2.600 millones de dólares. Es decir, que el costo que implica detener la economía durante esos días, es decir, dejar de producir durante esos días, es muy superior al beneficio que genera ese movimiento interno realizado por todas las actividades turísticas. Vamos a estar hablando de este tema, vamos a estar hablando de este informe del Instituto de Economía de la UADE con el economista Fausto Espotorno, que estuvo a cargo de esa investigación y tiene ahora la gentileza de atendernos. Hola Fausto, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, ¿cómo es esto? Los fines de semana largos escuchamos durante muchísimo tiempo que son un gran aporte a la economía porque reactivan el turismo y generan sobre todo una transferencia de ingresos hacia algunos lugares del país menos beneficiados o que son estrictamente turísticos. ¿Eso es así? ¿Eso es mito o es realidad? Bueno, el mito es que genera un beneficio para la economía, Ujú. pero sí es cierto que es una transferencia de recursos, es como, vamos a ponerlo así, como un subsidio, como si yo le estuviera cobrando un impuesto Ujú. a una parte de la economía para dárselo a otra parte de la economía. Y el resultado termina siendo negativo, ¿no? O sea, por ejemplo, solamente la industria manufacturera termina perdiendo este año, por lo menos, 300 millones de dólares Ujú. por estos fines de semana extra largos. Ojo, estoy hablando de las semanas, fines de semana de, no los de 3 días, los de Los de extra largos, los 4 de días. 4 días. Ujú. Eh, entonces, sí tiene un costo económico y creemos que es una mala manera de fomentar el turismo, ¿no? Fomentar la Ujú. industria turística, porque en el fondo es como dividir la torta en pedacitos y sacarle a uno y ponerle a otro. Eso es lo que sale de este trabajo. Ujú. No estamos hablando del fin de semana largo como un descanso o por otras razones, porque por ahí puede haber otras razones para tener un fin de semana largo, pero desde el punto de vista estrictamente económico, no es una herramienta sana para el turismo, ¿no? Ujú. O para la economía en general. Lo que estás haciendo, ya te digo, es sacándole un rubro y dándoselo a otro. Este año en particular fue peor porque los costos del turismo habían subido bastantes. Vos calculá que un fin de semana largo de estos, en una zona turística como puede ser Cataratas o alguna cosa Ujú. así, está costando prácticamente 1.300.000 pesos por una familia tipo, ¿no? Y eso implica prácticamente un sueldo. Entonces, ¿cuántos fines de semana? Hoy tuviste 5 este año. ¿Cuántos fines de semana una familia puede tomarse estas características, ¿no? Bien. Que efectivamente tenga Con lo impacto cual, turístico, siendo ¿no? así, por la caída de los ingresos, ahora los fines de semana XXL estarían generando un bajo movimiento turístico porque nadie tiene tantos ingresos para gastarse ese sueldo en una familia en 2 días y por el otro lado generan la pérdida de detener el resto de las actividades. ¿Es así? Así es, así es. Ujú. O sea, este año probablemente el impacto ha sido mayor, ¿no? Ujú. Entonces, lo que creemos es que hay que cambiar. A ver, esto tiene una lógica. ¿Por qué en los últimos años la política turística se basó en los fines de semana XXL, como le decimos ahora? Porque extra largos. Porque en realidad lo sano sería tratar de hacer lo que hace cualquier industria, tratar de conseguir más turismo del exterior, atraer turistas con mayor infraestructura, mejores hoteles, que las ciudades inviertan en turismo, en lugares para pasear, en lugares. Ujú. Eso cada vez es más relevante. ¿Qué inversión hace la ciudad o el pueblo o lo que corresponda para atraer turistas? Eh, ya, ya te das cuenta de algunas particularidades. Es difícil que una ciudad traiga turistas si no tiene un hotel, por lo menos un hotel Claro. medianamente bueno, ¿no? De 4 o 5 estrellas. Eh, entonces, tenés que tener esa infraestructura, tenés que tener transporte, tenés que tener este tipo de cosas. Además,
obviamente la política cambiaria con el cepo cambiario, es un instrumento que castiga mucho al turismo, porque es muy raro que, que en el mundo alguien venga con dólares para cambiarlo por pesos en una cueva y opere así en Claro. un país como estaba pasando en Argentina. Que de hecho, si uno miraba los comentarios de turistas extranjeros, lo hacían solamente cuando Argentina era extremadamente barato en dólares Claro. y solamente para turistas muy particulares, digamos, que les gusta más la aventura y como para ese tipo de cosas, pero es muy difícil que venga un turista normal, que venga una familia, que yo, a la Argentina, a pasar por una cueva, a dedicarse a estar una Claro. mañana en el microcentro pasando por cuevas. O a pagar con su Entonces, tarjeta de crédito que usa en cualquier otra parte del mundo sabiendo que está perdiendo, sabiendo que le están tomando el dólar más barato. no, porque le cuesta mucho más caro. Claro. Entonces, ¿qué pasó en Argentina? Como eso estaba pasando, lo que decidieron hacer es decir, bueno, vamos a hacer un subsidio al turismo. Y el Claro. subsidio al turismo lo vamos a disfrazar primero con estos fines de semana súper largos. Entonces lo que hago es castigo a la industria, castigo al comercio de las ciudades. Porque fíjate, incluso para el sector comercio, de hoteles y restaurantes tiene un costo esto. Claro. ¿Qué pasa? Todos los restaurantes del microcentro porteño, o del microcentro de Rosario o de Córdoba terminan no vendiendo esos días porque por ahí ganan los comercios o ni siquiera ganan los comercios. Entonces, el resultado es que sacás plata de un bolsillo para ponérsela al otro, en el medio se pierde plata y no es una buena estrategia turística, pero bueno, es la forma que los gobiernos anteriores trataron de compensar la pérdida por el cepo, que ya era dañino de por sí, ¿no? Entonces, fue parche contra parche. No es la forma sana de estimular el turismo, Bien. ¿no? Y está La claro forma que sana de tiene, estimular el turismo es otra. claro, que tiene parte de mito, todo eso es que estuvimos escuchando durante años, esas escenas de la salida de la Ruta 2 hacia la costa, se repleta de autos y demás. Bueno, eso tal vez no sea tan positivo como parecía. Uno de los problemas allí era el cepo cambiario, y ahora te saco de este informe tan interesante del Instituto de Economía de UADE, y te llevo a la macro, te llevo a lo que está pasando. Hablábamos del cepo, estamos con un riesgo país muy a la baja, con una brecha cambiaria también en sus niveles más bajos del último tiempo. ¿Estamos más cerca de salir del cepo? ¿Ves chances de que eso ocurra antes de las elecciones de 2025? Yo creo que sería sano antes de las elecciones del 2025. Me parece que cuanto antes se salga del cepo, mejor para la actividad económica. Acá el gobierno tiene una tarea delicada. Si se tarda mucho en salir del cepo, me parece que va a subir la actividad económica, la recuperación va a ser más lenta y va a tardar más tiempo en la economía en empezar a crecer. Pero también entiendo que si la salida del cepo no se hace con cuidado, bueno, te puede generar un salto inflacionario, un salto devaluatorio que puede traer o no una inflación. No descarto que algo de eso pueda pasar. En Argentina eso no se puede descartar nunca, digamos, Claro, ¿no? no, está claro. Pero tampoco se puede demorarse demasiado. Entonces acá el gobierno tiene que ser delicado. Algún salto, mientras haya una brecha cambiaria, que es completamente probable que pase con cepo cambiario, mientras haya una brecha cambiaria siempre está la posibilidad de que haya una corrección del tipo de cambio. Incluso habiendo salido el cepo cambiario, sin cepo cambiario puede tener un salto del tipo de cambio. Le pasó a Brasil, Claro. que no tiene nada de eso. El dólar en Brasil pasó de 5 a 6 reales en un año, ahora está bajando. Bueno, esas son cosas naturales de la economía de mercado. Pero me parece que aquí el gobierno tiene que ser muy delicado en este proceso y yo creo que se está abriendo una ventana de oportunidades en la medida en que la brecha se siga achicando, las reservas están creciendo y la inflación parece dar señales de que retomó el proceso de baja. Bien, para la inflación, ¿tenés perspectivas de que siga la baja? ¿Octubre podría estar más cerca de 3 que del 3,5 de septiembre? Creo que sí, nosotros medimos la primera quincena de octubre y nos dio un muy buen resultado. O sea, los datos de la primera quincena de octubre son bastante buenos en materia de inflación, son menores que la primera quincena de septiembre, lo cual es una buena señal. Hay que esperar a que termine el mes, ¿no? Pero
los datos son positivos y parecerían indicar que la inflación sigue a la baja. Yo creo que si eso se da, bueno, ya lo que te estaba diciendo, las oportunidades para salir del cepo cambiario, o por lo menos para ir abriéndolo, tampoco es necesario sacar todo junto. Sí, Pero sí sería quitar algunas importante unificar. restricciones. Exactamente, sí, por lo menos para unificar el mercado de cambios. Yo creo que de la experiencia nos dice que ya con habilitar, por ejemplo, compras a los importadores, al comercio exterior sobre todo, que es lo más, Sí. relevante, ya hay un cambio importante. Después puede ser que haya cosas que queden dando vueltas por un tiempo, como son los dividendos, algunos pagos de deuda afuera, que tengan algunas restricciones todavía, que se van a ir levantando con el tiempo. Pero me parece que la clave es unificar el mercado de cambio. Bien, este escenario que estamos viviendo por estos días, Fausto, con un riesgo país en caída libre, acercándose a los 1000 puntos, con un dólar también muy abajo. Hasta ayer estaban todos los dólares por debajo de los 1200 pesos. ¿Lo tomás como algo coyuntural por el ingreso de dólares del blanqueo o realmente ves que hay un cambio de escenario? Mira, creo que hay algo coyuntural por el tema. Hay tres cosas que se juntan ahí. Creo que hay algo coyuntural, posiblemente por el blanqueo. Algo de eso está impactando. Creo también que hay algo global, internacional. Estados Unidos comenzó el proceso de baja de tasa de interés. Lo mismo hizo el Banco de Inglaterra, lo mismo hizo el Banco Europeo, lo cual hace que los inversores globales empiecen a mirar con más cariño a los países emergentes, en términos generales. Por eso también está bajando el dólar en Brasil y en otros países latinoamericanos. O sea, hay, vamos a decir, una especie de reflujo capitales hacia los países emergentes. Y en tercer lugar, yo creo que el mercado está viendo lo que te acabo de mencionar, que las probabilidades de salir de cepo empiezan a aumentar, ¿no? Claro. Y eso ya te cambia mucho más el contexto a mediano y largo plazo. Bien, con lo cual, por ejemplo, los bonos y los activos argentinos en general, pero sobre todo los bonos, han alcanzado un nuevo piso que va a ser difícil que vuelva a bajar, ¿no? Porque, digamos, esa perspectiva de que Argentina va a cumplir, eso ya le sube el piso a su precio. Exactamente, exactamente. A ver, en ningún país del mundo el mercado espera que los bonos soberanos se paguen, ¿no? Si mañana quisieran cobrar todos los bonos de Estados Unidos no Por los puede supuesto, pagar, sería un no puede pagar colapso. Europa, ni Alemania, ni sería un colapso. Lo que sí el mercado espera es que te pague los intereses y que se puedan renovar. O sea, el mercado de bonos soberanos es muy importante la liquidez. Esto es, que yo pueda comprar un bono y venderlo cuando quiera y que haya mercado del otro lado para eso. ¿Qué pasa con Argentina? Al tener cepo cambiario, no existe ese mercado. Entonces, por eso estaban tan castigados los bonos argentinos, porque desde el punto de vista fiscal, es mejor la situación fiscal que tiene Argentina de la que tenía, por ejemplo, en el 2017. Sin embargo, los bonos valían menos que en el 2017. Y eso se debe no tanto al riesgo de default, que se redujo, sino a la capacidad del mercado de absorber bonos argentinos, o sea, de la liquidez que tienen esos bonos. Claro. Entonces me parece que, otra vez, en la medida en que empieza a aumentar la probabilidad de salir del cepo, es más probable que vos puedas deshacerte de los bonos cuando quieras vender. Bien, la última, Fausto, agradeciéndote muchísimo tu tiempo. ¿Qué pasa con el tema de la recaudación? O sea, ¿no hay un riesgo de que, tal como pasó en otros planes de estabilización, en otras etapas de la Argentina, tanto celo por el equilibrio fiscal trae esta recesión y la recesión también trae en un momento problemas fiscales porque se recauda menos? ¿Hay un riesgo de que pase eso? Bueno, sí, se estuvo recaudando bastante menos, encima con el agravante de que el gobierno de Alberto Fernández ha anticipado recaudaciones, ¿no? ¿Te acordás de Claro. que el dólar soja, con lo cual te habían sacado recaudación de este año? Y es cierto que eso está sucediendo. Entonces el gobierno lo que ha decidido con eso es mantener igual la meta de equilibrio fiscal, porque claro, otra vez la prioridad del gobierno es bajar la inflación. Y todos sabemos, está súper probado en la literatura económica, que para bajar la inflación tenés que hacer dos cosas, básicamente. Bajar el déficit fiscal y bajar la emisión monetaria, sea por el motivo que sea. Entonces, Argentina se encontraba con que
tenía mucho déficit fiscal y mucha emisión monetaria por lo que es el déficit del Banco Central. Y esas son las dos cosas que atacó el gobierno. Ahí digamos, siguió la literatura macroeconómica estándar. Entonces, yo creo que el gobierno está empeñado, con buena razón, porque era el principal problema de la economía cuando asume, en bajar la inflación, y por eso creo que el tema del equilibrio fiscal está bien que se mantenga a raya. Y ahora que la economía empieza a dar algunas señales de recuperación, sabemos que con problemas, muy heterogéneo, medio zigzagueante, si quieren, casi o endeble, pero que va recuperándose, ese problema se va a ir reduciendo, ¿no? Me parece que la clave ahí es mantener el objetivo de mantener el déficit fiscal lo más bajo posible y, ya te digo, creo que la principal herramienta que tiene el gobierno para reactivar en el futuro va a ser ir saliendo del cepo y sacando todas esas restricciones que quedan sobre el mercado de cambios, más allá de lo que después pueda hacer en materia impositiva, el impuesto país y las desregulaciones que está aplicando, ¿no? Muy bien, Fausto, muchísimas gracias por estos minutos. De nada, hasta luego. Un abrazo grande. Allí Fausto Espotorno, economista, usted lo conoce bien, un economista que estuvo en su momento en el Consejo de Asesores del presidente Milei, economista de la consultora de Orlando Ferreres, del Instituto de Economía de la UADE, dando allí algunas puntas claves. Punto 1, la inflación de la primera quincena de octubre fue menor que la de la primera quincena de septiembre. Punto 2, ¿qué está pasando con la actividad? Digamos, para que la actividad pueda reactivarse también hace falta salir del cepo. Sería conveniente hacerlo, dice Espotorno, antes de las elecciones y no después. Con lo cual, allí, más allá de lo que es el plan financiero, está claro que salir del cepo también es una